Una agencia secreta me persigue por mis habilidades sobrenaturales. Hola, envío este correo de manera anónima. Solo se creó para mandarte esto. Quise desahogarme un poco y que las personas sepan que hay cosas más allá de su entendimiento. No espero que me crean, pero les comparto parte de mi historia. Antes que nada, tienen que saber que para entenderla deben abrir la mente, pues hay cosas que no todas las personas son aptas para ver y conocer. Yo soy de la Ciudad de México. Desde pequeño supe que no era una persona normal por ciertas habilidades que tengo, y gracias a eso, ya que vengo de una familia digamos especial, siempre me gustaron los temas paranormales. De niño siempre buscaba revistas referentes a esos temas. Después me pasé a libros y algunas otras cosas más, como la Ouija y libros de brujería, cosas que a pesar de mi corta edad me dejaban manipular. La verdad es que siempre me consideré un bicho raro y las demás personas así me hacían sentir tan bien y nunca me había sentido parte de nada. Pero bueno, todo inició a la edad de 21 años. Ese día, para variar, estaba navegando en internet y encontré un foro donde había grupos de personas de todo tipo, gente oscura, gente religiosa, gente que amaba la música y mucho más. Entre los miles de grupos había algunos dedicados a lo paranormal. Esos te llevan a otros donde había personas con habilidades sobrenaturales. En cuanto lo vi y tuve oportunidad de leer algunos de los posts, quedé fascinado. Había mucha gente que decía tener habilidades al igual que yo, y eso hizo que de inmediato me sintiera parte de esa comunidad. Es importante mencionar que en este foro nadie usábamos nuestros nombres por seguridad, solo compartíamos información sobre lo que podíamos hacer y tratábamos de ser discretos. Las historias que se contaban eran fascinantes, desde personas que podían afectar la materia con tan solo mirarla, generar células, pudrirlas, hasta provocar caos en una mente o en una situación. Había personas que podían hacer telequinesis, aunque jamás creímos que fuese tal cual hasta que lo vimos. De este grupo al día de hoy no hay ninguna prueba debido a lo delicado y discreto que era el asunto, pero podías ver videos de gente encendiendo fuego y soportándolo en sus manos como si fuese cualquier objeto normal. Había otras personas que tenían la habilidad de manipular el viento, leían las mentes y también con la mente podían mover objetos. Todo era una locura. Aquí en México había personas que eran nahuales. Ahí fue la primera vez en mi vida que escuché este término, ya que yo los conocía con otro nombre. Los nahuales podían adquirir características de distintos animales. También había quienes podían hacer viajes astrales a voluntad y afectar de cierto modo su entorno físico. Yo por mi parte siempre tuve la capacidad de ver seres del más allá y actualmente me puedo comunicar con entidades que habitan otras dimensiones, pero bueno, esa historia la dejaré para después. Con el pasar de los meses nos empezamos a comunicar por correo electrónico, después por teléfono y algunas redes sociales de aquellos tiempos. Sin saberlo, ese fue nuestro primer error. Nuestro segundo error fue cuando planeamos reunirnos. Algunos decían que era peligroso, aunque yo no creía eso. Estaba fascinado de conocerlos a todos. Éramos tantos y tan distintos. Algunas de las personas que eran mayores y eran parte del grupo nos habían advertido sobre los silenciadores, hombres de traje, hombres de negro. Nosotros los comenzamos a llamar la élite. A pesar de todo decidimos reunirnos, hablar y conocernos en un sitio no muy lejano de la frontera entre México y Estados Unidos. No sé si deba decir exactamente la ubicación, pero fue a las afueras de San Ángelo, Texas, cerca de Hildel, a unas 3 horas de la frontera con Ciudad Acuña en Coahuila. Nos quedamos de ver en un restaurante de paso, todo se sentía tan paranoico. Sabíamos que en el grupo élite también había personas con habilidades sobrenaturales o especiales, por lo que podían rastrearnos. Sinceramente, para este momento, yo pensaba que todo era farsa de algunos para llamar la atención, pero qué equivocado estaba. Ya estando en el restaurante, que no era muy grande, algunos comíamos adentro tranquilos mientras nos conocíamos, otros venían en camino, y algunos más, los más grandes de edad y paranoicos, estaban afuera vigilando. Éramos cerca de 70 personas. En eso estábamos cuando de repente algo explotó. Yo sabía que algo estaba pasando, pero no sabíamos qué hacer.
Incluso creí que quizá habían chocado en la carretera. Había poca gente en el lugar aparte de nosotros, pero estábamos en Estados Unidos y ni de chiste saldríamos a hacer algo. Si nos grababan o nos veían haciendo cosas sería lo peor. Salimos corriendo a ver qué sucedía y para nuestra sorpresa había una pelea campal. Me percaté de que eran unas personas con características de americanos y trajes oscuros. Ahí supe que eran agentes de la élite, peleando contra los que estaban afuera, utilizando pistolas de choques eléctricos. Atraparon a varios que decían tener habilidades, pero jamás las vimos. Lo que sí vi es a los que decían dominar el fuego, pues ellos empezaron a quemar todo y los agentes dispararon. Todos corríamos hacia el bosque, corríamos por el lugar entre los árboles y arbustos escuchando gritos y detonaciones detrás de nosotros. Una chica extraña que parecía ser de la India por su forma de hablar, nos dijo que estábamos bien, que no podían alcanzarnos. Sus ojos eran de un café extraño, entre oscuro y dorado. Ella nos advirtió que no corriéramos más. No éramos muchos, con ella solo éramos 15. Nos detuvimos a escucharla, pero sentimos algo raro, no sé cómo explicarlo, pero era una sensación de ser vigilado por algo invisible. Es importante mencionar que cuando los agentes de la élite no pueden manejar la situación, llaman a los hunters, que son perros enormes, como lobos negros que te siguen incluso en el plano astral, y es casi imposible escapar de ellos. Esto lo descubrí hasta ese día, pero para este punto ya no sabía qué hacer. Pensé en entregarme y decir que yo no tenía ningún tipo de habilidad, que solo estaba ahí por cuestiones del destino y que había corrido por mera inercia de ver correr a los demás. Cuando estaba por regresar a entregarme, uno de los más viejos me jaló del brazo y me dijo: «Eso que estás pensando no es correcto. Ellos ya saben que tienes habilidades y te usarán para experimentar contigo. Yo leí tu mente y si no pudiste engañarme a mí, menos a ellos». Yo estaba muy sorprendido. ¿Esa persona acababa de leer mi mente? Ya no le dije nada y corrimos sin parar hasta que ya no pudimos más. Solo escuchábamos los gritos de quienes eran capturados. Ese día solo salimos 4 personas. Uno era el hombre que me leyó la mente, la chica que parecía de la India y que después supe que tenía poderes de telequinesis y podía ver el futuro cercano. También otro chico que podía manipular el fuego a voluntad y yo. Jamás volvimos a entrar a ese foro, ni a usar el alias, mucho menos a comunicarnos por ningún medio digital. No éramos amigos, pero nos enviábamos señales de vez en cuando. La última vez que vi al chico fue en el incendio de Notre Dame, y a la chica jamás la volví a ver físicamente, pero es tan tétrico que a veces aparece en el astral, siempre perseguida por los Hunters. Creo que de todos los que escapamos ese día, ella por sus poderes es la que más les interesaba. Actualmente sigo usando redes sociales, pero hay maneras de no dejar rastro, y así fue como descubrí tu contenido. Actualmente soy una persona promedio, ya no me interesa pertenecer a ningún tipo de comunidad, simplemente avanzo con la sociedad y procuro no llamar la atención. Esto te lo mando, porque he visto que muchas personas que dicen tener habilidades y contactan para dar a conocer sus historias, pero yo les recomiendo que traten de pasar desapercibidos. No saben quién puede estar viendo o escuchando. La bruja que le cortó los genitales a un abusador. Hace más o menos un año que llegué a vivir a una zona que se notaba tranquila, pero me he llevado una de las historias más extrañas que he escuchado y presenciado. Se hablaba de un vecino que era violento y maltrataba a su pareja, y que tiempo después vinieron algunos familiares por la pareja y sus hijos, que incluso algunos vecinos ayudaron en la situación, porque el vecino se estaba poniendo muy violento, al grado de sacar cuchillos y aventarlos por donde se le daba la gana. La mujer, por miedo, jamás denunció ni hizo nada en contra de aquel señor. Sin embargo, todos los vecinos y gente de la zona sabíamos de la situación y ya todos lo ubicaban. Para cuando él se fue, yo llegué a vivir cerca de ahí con mis papás y hermanos. Días después, los mismos vecinos nos contaron todo lo que había pasado. Mi madre quiso que mejor nos fuéramos, pero mi padre le dijo que el vecino ya no vivía ahí, que no se preocupara. Pasó un mes más o menos cuando el vecino regresó. Nosotros no lo detectamos, porque para empezar, ni siquiera sabíamos cómo era físicamente. De hecho, ese día que se mudó nos dio las buenas tardes y dijo que se disculpaba por el ruido de la mudanza. Más o menos eran unas 4 casas lejos de la de nosotros.
No nos dio mala vibra, se nos hizo muy amable de hecho. Pasaron unos días y en la tortillería nos encontramos a una vecina y nos dijo: ¿ya vieron que volvió el vecino violento? Mi madre y yo sorprendidas le dijimos que no sabíamos quién era y nos dijo: volvió a su casa de antes. Al regresar a casa ya observando, nos dimos cuenta de que en efecto era aquel señor con apariencia y trato amable que nos había dado los buenos días cuando cruzamos con él. En el momento dudamos con decirlo en casa, pero mi madre estaba tan preocupada que terminando de cenar aprovechó que estábamos todos sobre la mesa para decirlo. Mi padre le dijo que teníamos un contrato de renta por 6 meses y que no podíamos costear una pérdida si nos íbamos a otro lugar, que nosotros no conocíamos a la persona y que tampoco sabíamos si lo que nos habían contado era completamente verídico, que solo podíamos tomar distancia y ya. Pasaron unos 2 meses cuando se supo del primer caso de abuso en la zona. No supimos con exactitud qué había pasado ni a quién, pero sí que una joven de secundaria había denunciado la situación ante las autoridades y entre vecinos decían que nos cuidáramos. Obviamente, todos sospechaban de aquel vecino, pero realmente nadie decía nada que pudiera apuntar en su contra, además de que ese tipo de situaciones son de proceso lento. No pasaron ni 2 semanas cuando se volvió a escuchar otra situación de abuso, igual con una chica de la secundaria de la zona, y eso nos alertó a todos. Algunos vecinos decían que no era casualidad que estuviera pasando eso al tiempo que volvió aquel vecino. Cuando se repitió la situación una tercera vez, la chica gritó con todas sus fuerzas, y justo antes de que el hombre la golpeara, 2 vecinos alcanzaron a escuchar, y cuando el abusador se dio cuenta de que iban hacia ellos, le dio otro golpe a la chica y se echó a correr. El abusador estaba todo cubierto, nadie pudo ver su rostro, pero uno de los vecinos dijo que al correr pudo notar que apoyaba mucho uno de sus pies como aquel vecino. Obviamente los vecinos acudieron a pedir vigilancia en la zona y a señalar al vecino como responsable de los hechos, pero como ya saben la justicia, son inocentes hasta demostrar lo contrario. Dentro de todos los vecinos la mayoría se conocían por el tiempo que llevaban viviendo ahí. En ese lugar también vivía una mujer que muchos conocían como Doña Maga o la Maga. Esta señora trabajaba en la brujería y hacía limpias entre muchas otras cosas más. Doña Maga realmente es una señora que te impone. Es alta, yo creo que mide como 1,80 más o menos. Su cabello es negro, ondulado y largo, le llega hasta la espalda baja. Siempre viste de prendas oscuras y tiene una mirada penetrante. En una reunión de vecinos fue cuando la conocimos. De hecho, vimos algunos vecinos que nunca antes habíamos visto y aprovechamos para presentarnos. Ese día, al terminar la reunión, algunos vecinos se quedaron con Doña Maga para que ella ayudara en saber quién era el abusador, y ella dijo: yo no les dije que ya sé quién es, pero el fuego ya está echado. Al ir camino a casa, nos alcanzó una vecina y nos dijo en voz baja: solo para aclarar, la maga no dijo nada, ustedes no pueden decir nada porque no escucharon nada de ella. Nosotros solo asentimos para demostrar que nos había quedado claro. Incluso en casa si hablábamos del tema lo hacíamos en voz baja, por el temor de que alguien pudiera escuchar. A los 2 días de la reunión, durante la madrugada, nos despertaron unos gritos horribles, gritos de terror que eran de un hombre. De solo recordar me da un poco de miedo lo desgarradores que eran. Yo creo que duró unos 30 minutos, gritaba por ayuda, rogaba que alguien le ayudara pero nadie salimos. Más o menos al minuto que comenzó a gritar, nos llamó una vecina y nos dijo: no salgan, el ruido viene de la casa del vecino violento. Y de verdad, no hubo nadie que saliera. Había vecinos asomándose, pero al darse cuenta de dónde venían los ruidos, se metían, nadie le ayudó. En la mañana, a eso de las 8 más o menos, llegaron las patrullas. La casa parecía de un asesinato, había sangre por todos lados. Al sacar al vecino estaba completamente ensangrentado. Muchos pensamos que había fallecido, pero no. Una vecina que se acercó con uno de los policías le dijo que estaba vivo y que le habían cortado el miembro, pero que aquel señor estaba muy mal. Algunos vecinos que interrogaron dijeron que sí escucharon los gritos, pero como el vecino era un golpeador, pensaron que a lo mejor se estaba peleando como acostumbraba. Nosotros dijimos que no habíamos salido porque nos había dado miedo. El vecino, más allá de lo que le habían cortado, que la realidad es que se lo arrancaron, lo torturaron, tenía heridas en todo el cuerpo,
Le faltaba la mitad de una oreja, tuvo algunas fracturas en sus dedos, unas costillas y no recuerdo qué más. Él dijo que había sufrido abuso cuando estaba hospitalizado por unos señores altos que lo visitaban. Jamás se dio con el culpable. De hecho, al regresar a su casa, tuvo episodios en donde decía que los señores altos se le presentaban cada noche a abusar de él. Duró poco en la zona y se fue. Algunos dicen que se regresó con sus familiares y muchos otros que se desvivió. Poco antes de mudarnos ahí, supimos que una de sus víctimas había acudido por ayuda con doña Maga, quien también se había ido a pasar unos días de vacaciones a otro estado. Por alguna razón, me dio mucha satisfacción lo que pasó. Ojalá que así fuera con todos los violentadores. Joven vio a cuerpos que caminaban en la morgue. Trabajar en un hospital es una experiencia única, pero mi oficina desafortunadamente estaba ubicada justo al lado de la morgue. Durante el tiempo que trabajé ahí, viví muchas experiencias paranormales y quiero contar las que más me impactaron. Comencé el trabajo con nerviosismo, pero motivada por la paga. Como asistente administrativa, mis tareas consistían principalmente en la gestión de documentos, contacto con los familiares y asegurarme de que todo transcurriera eficazmente, incluso en momentos de dolor. Al principio, todo parecía normal. Estaba concentrada en mis responsabilidades y los ruidos de la morgue se convirtieron en sonidos cotidianos para mí. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que esos días comunes se transformaran en días de miedo. Recuerdo una noche en particular. La noche estaba tranquila. Ese día debía quedarme unas horas más por un asunto interno y decidí apresurarme. El lugar tenía luces tenues, no sé cómo explicarlo. Aunque parecía que los focos iluminaban, siempre se veía sombrío. Un camillero entró a la morgue con un nuevo cuerpo y solo se escuchaban las llantas de la camilla rechinar. Como ya estaba acostumbrada a esos ruidos, concentrarme no se me hacía difícil, ni siquiera pensaba en nada paranormal. No habían pasado más de 30 segundos cuando un sonido fuerte rompió el silencio. Las dos puertas de cristal situadas al final del pasillo colapsaron de la nada. Los fragmentos de vidrio se dispersaron por todo el suelo. Me quedé en shock. Fue tanto mi miedo que en lugar de ir a ver qué había pasado, instintivamente solo pude agarrar mis cosas y salir rápidamente de la oficina. Estaba sola en ese departamento y el escalofrío que sentí recorrió todo mi cuerpo. Cuando encontré a alguien le conté y le dije que sola no iba, por lo que me acompañó un guardia, una persona de limpieza y una de las jefas. Cuando llegamos al lugar, no había nada ni nadie que pudiera haber ocasionado semejante cosa. Revisaron las cámaras y no encontraron nada. Justificamos que son cosas que pasan con el vidrio, pero a partir de ahí todo comenzó. Esa no fue la única experiencia que nos sacudió a mí y a mis compañeros. Durante el tiempo que trabajé ahí, hubo una serie de eventos escalofriantes. Muchos de los fallecidos que llegaban habían sido víctimas de accidentes y empezaron a circular rumores entre el personal sobre súplicas de auxilio que se oían desde la morgue cuando el hospital caía en el silencio de la noche. En un intento de darle sentido a lo que oíamos, discutimos estas experiencias en nuestros momentos de descanso. Lo curioso es que yo no era la única que había presenciado lo inexplicable. Uno de mis compañeros compartió una historia aterradora que le había pasado a otra persona. En una ocasión respondió a un llamado que sonaba como el grito de una persona y al llegar vio a otro trabajador de mantenimiento tirado en la entrada de la morgue. Lo que aquel trabajador encontró al abrir la puerta fue un horror que nunca pudo borrar de su mente. Ahí de pie entre las sombras estaba un cuerpo inmóvil, pero erguido. Al relatar la historia, mi compañero admitió que el hombre se había desmayado del susto y desde entonces su comportamiento había cambiado drásticamente. El susto fue tanto que quedó con secuelas psicológicas. Esa fue la gota que derramó el vaso para nosotros, pues automáticamente tomamos la decisión de ignorar cualquier sonido que proveniese de la morgue. Pero no fue nada fácil. En lugar de ignorar como hacía siempre, prestaba más atención a cualquier ruido, y mis compañeros estaban en la misma situación. La siguiente parte que viví fue mientras estaba haciendo un papeleo. En eso estaba, cuando de repente llegó una compañera. Comenzamos a hablar de un tema bastante fuerte en el área. Luego pasó el camillero con otro cuerpo, y aunque tratamos de ignorarlo, mi compañera dijo: ¿sabes qué? Mejor ya me voy, porque sí me da miedo estar aquí. Yo, aunque no quería quedarme sola, tampoco pude detenerla.
No estaba todo el tiempo sola ahí, pero los demás tenían muchas actividades fuera de su escritorio y yo no. De rato vi pasar al camillero de regreso, quien me informó que traería otros 3 cuerpos de un accidente, así que no podía retirarme. Recuerdo que les escribí a algunos compañeros para que me hicieran compañía y para mi mala suerte, todos estaban ocupados. Me sentía muy nerviosa, así que me apuré con mis pendientes y solo veía al camillero pasar. Él siempre al hacer su último viaje me gritaba, «¡Ya es el último!». Pero como en esa ocasión no me dijo nada, supuse que había más cuerpos por llevar. Estaba a punto de terminar con mis pendientes para irme, cuando me llegó un mensaje de él, informándome que se le había pasado a avisarme, pero que ya había pasado con todos los del accidente y que se iba a comer. Me quedé en shock porque mientras leía su mensaje veía cómo terminaba de pasar un camillero. En ese momento me senté y traté de tranquilizarme. Pensé que quizá el camillero del otro turno había venido debido a la situación del accidente y busqué lógica en ello. Luego seguí con mis actividades y antes de retirarme fui a decírselo al camillero que ya me marchaba y a darle la indicación de que si necesitaba algo lo dejara en mi escritorio. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que no había nadie? Me asomé por todos lados y no había ningún vivo por ahí. Quería llorar del susto, así que regresé rápido a mi pequeña oficina. Nadie entraba o salía de ahí sin que yo lo notara, por lo que supe en ese momento que aquel camillero no pertenecía a este plano. Finalmente, una nueva oportunidad laboral me llevó a otra parte del hospital, más lejos de la morgue y de sus sustos. Aunque me trasladé a un ambiente más moderno y menos sombrío, las experiencias que tuve junto a la morgue se quedaron conmigo y me ha costado mucho superarlas. Mi nueva oficina estaba llena de luz y era más ruidosa, con el sonido constante de pacientes y personal que andaban por ahí. Con el tiempo empecé a aceptar algunas de las experiencias, incluso en mi nueva área de trabajo. Nunca compartí todas mis vivencias con mi nuevo equipo y cuando podía iba a visitar a mis antiguos compañeros. Lo último que me contaron fue que hubo un ruido que duró varios días. Era como si un banco se cayera dentro de la morgue, justo después de que llegara uno que se desvivió. Mis mascotas curaron el cáncer de mi madre en la Ciudad de México. Hola Pepe, te mando un saludo desde Coyoacán en la Ciudad de México. Espero que te encuentres bien. Te quiero compartir algo que aún no logro explicarme. Espero que alguien le pueda dar sentido en los comentarios. Cuando mi mamá enfermó de cáncer, empezaron a morir nuestras mascotitas. Primero fue mi perrita, luego una gatita, y cuando mi madre empeoró, al grado de solo estar en cama, se dio cuenta de que empezó a llegar un gatito a la casa. Este era pequeño y de color oscuro. Desde que mi madre lo vio, se enamoró de él y él de ella. Como yo estaba al cuidado de ella y de las demás mascotas, le comenté que ya no podíamos tener otra mascotita, porque honestamente, al final del día acababa muy cansada. Sin embargo, ella quería tanto a ese gatito que al final se quedó en casa. Jugaban mucho, era como una distracción para ella, y él encantado de ser su bebé. Pero el gusto les duró solo un mes y medio. Un día llegué del trabajo y noté que mi madre estaba aburrida en su habitación. Entonces se me ocurrió llevarle de contrabando a su gatito adorado, y digo de contrabando porque mis tías ya no me dejaban que ninguna mascotita estuviera con ella, y era entendible por la gravedad en la que se encontraba mi madre. Estuvieron jugando mucho, tanto que vi a mi mamá feliz, y cuando noté que los dos ya tenían sueño, decidí llevar al gatito al patio. Fue de verdad un lapso de unos 15 minutos que dejé al gatito ahí, y cuando volví a salir para sacar la basura, lo vi tan cómodo acostadito que se me hizo raro, porque cuando sacaba la basura, él se colgaba de la bolsa, era su modo de jugar. Cuando me acerqué a él para despertarlo, no podía creer lo que estaba presenciando. El gatito de mi mamá ya había cruzado el arco iris. Fue demasiado extraño para mí, porque el gatito estaba muy frío y duro, como si tuviera mucho tiempo ahí. Nunca le dije a mi mamá lo que pasó, hasta que ella muy insistente me preguntó por él y se lamentó diciendo que había sido su culpa. Yo pensaba que mi madre no llegaría a mi cumpleaños, ya que estaba muy mal, con oxígeno y otros medicamentos a causa de su cáncer. Es importante mencionar que lo del gatito pasó un 7 de septiembre, mi cumpleaños fue el 20 del mismo mes, y ella milagrosamente se curó el 11 de octubre. A pesar de que ya la habían desahuciado, siempre que fallecía alguna de sus mascotas mi madre mejoraba.
Lamentablemente, cuando falleció el gatito, mi madre mostró mejoría poco a poco, hasta que el cáncer desapareció de milagro. Los doctores no se lo explicaban, y ellos mismos, a pesar de ser hombres de ciencia, catalogaron el caso de mi madre como un milagro. Hoy me encuentro agradecida con ese gatito que me regaló unos días más con mi mamá, la mujer que se aparecía en los lavaderos de mi casa. Hola Pepe, espero que puedas contar mi historia. Tal vez no sea muy paranormal, pero nada pierdo en contártelo. Bueno, mi relato sucedió cuando tenía aproximadamente 9 años. Soy de Guatemala y en mi comunidad no suceden muchas cosas así, pero hubo una que se habló mucho, incluso asustó mucho a mis vecinos y personas cercanas de mi municipio. En ese tiempo, mi abuelo estaba con nosotros y ahora está en una mejor vida. Pero volviendo al tema, mi abuelo vivía cerca de nosotros. Mi abuelo también vivía cerca de nuestras casas, tenía una pila de agua para lavar ropa que usaban mis tías y mi abuela. Como mi tío tenía su habitación cerca de esa pila, nos contó que una madrugada había escuchado que alguien estaba lavando en el lavadero. Cuando se asomó para ver quién estaba lavando, de repente vio a una mujer con un vestido blanco lavando algo en ese lugar. No se miraba su rostro porque le estaba dando la espalda. De repente, al voltear para ver la hora, eran casi las 3 de la mañana. Cuando dirigió su mirada hacia donde estaba la mujer, se dio cuenta de que ya no estaba. Cuando mi tío vio la hora, no habían pasado ni 5 segundos, y en ese tiempo no supo cómo se fue tan rápido. Era como si se hubiera desaparecido en el aire. Cuando mi abuelo lo supo, marcó 3 cruces en donde estaba la pila, y nadie de la familia volvió a ver a ese ser. Después de más o menos un año, mi tío sufrió un terrible accidente, pero no sabemos si tuvo algo que ver con ese extraño encuentro. Espero que puedas relatar mi historia. Saludos desde Guatemala. Trabajador de un molino tuvo un encuentro con el gato Nahual. Hola Pepe, quiero contarte mi historia. Trabajo en un molino desde que soy pequeño. Es importante mencionar que el trabajo es en las madrugadas. Salimos a trabajar a las 4 de la madrugada para luego salir a repartir antes de las 6. Ya han pasado varias veces que me parece ver cosas, pero he pensado que es mi imaginación por el cansancio. Sin embargo, lo que me pasó hace poco sé que no fue mi imaginación. Lo que sucedió es que mientras metía la masa en los carros para que salgan a repartir, desde el segundo piso vi a alguien parado. Como sé que en el segundo piso no hay nadie, pensé que era mi mente jugándome una broma. Entonces saludé a aquella sombra, pensando que no era real. El caso es que aquella sombra me devolvió el saludo. En ese instante se me puso la piel de gallina, ya que en el segundo piso solo hay un cuarto donde se guardan los documentos. Cuando me devolvió el saludo, esa sombra dio un brinco y quedó parado en la barda. Se transformó en un gato y solo vi cómo se alejaba en la oscuridad. Sé que no era un trabajador porque todos estábamos dentro del molino. Yo era la única afuera y ahora sé que esa cosa era un nahual. Mi prima tuvo un encuentro con la ahorcada. Hola Pepe, mi nombre es Fernando y esta historia me la contó una prima hace pocos días y me gustaría compartirla con ustedes. Cuenta mi prima que cuando tenía aproximadamente 12 años, en el año de 1996, le ocurrió algo que hasta el día de hoy al contarlo se estremece de terror. Nosotros vivíamos en una colonia no muy segura de la capital hondureña, Tegucigalpa. Una noche la mandaron a comprar a la tienda. Eran aproximadamente las 7 de la noche. Cuando ella regresaba a su casa, cuenta que venía bajando un callejón y a lo lejos vio a una mujer vestida de blanco y con una cabellera negra y grande. Al principio, ella pensó que era alguna vecina. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no le podía ver la cara, y cuando estuvo un poco más de cerca, tuvo una sensación horrible. En ese momento, casi a centímetros de la mujer, sintió un miedo terrible, se arrodilló y se tapó la cara, rogando en su mente que esa mujer pasara cerca de ella y se fuera. Entonces, cuando se quitó las manos, vio con terror que la mujer estaba agachada frente a ella, y justo después la mujer, con una voz hueca, soltó un escalofriante grito para luego mostrar una siniestra sonrisa. Cabe mencionar que ella dice que nunca le vio el rostro. Mi prima pegó un grito como nunca había dado en su vida y salió corriendo. Cuando llegó a su casa estaba muy agitada y casi no podía hablar. Cuando la calmaron, contó lo que le sucedió. Los vecinos dicen que ella se encontró con el espíritu de una mujer que años atrás se ahorcó en un árbol que estaba cerca.
Hasta el día de hoy, varias personas aseguran haberla visto recorrer el campo de fútbol de la colonia de extremo a extremo, y los vecinos también le contaron que cuando se apareció la mujer no escucharon su grito. Ella cuenta que desde ese día nunca más volvió a salir sola y a ningún lugar en la noche. Niños vieron cómo un ente se llevó a otro en un internado. Hola Pepe, he visto muchas personas que te comparten sus historias. Aquí les quiero compartir la mía. Quizá me crean, quizás no, pero solo la gente que lo ha vivido sabe que es real. Cuando era niña, mi madre me resguardó a mí y a 2 hermanos más en un internado católico. Ya saben, lo típico en esos lugares. Hay un sacerdote, muchos niños y adolescentes de todas las edades. Total, en ese lugar asustaban. Decían que antes de ser un internado era un panteón, pero eso no lo puedo asegurar. Sin embargo, en varias ocasiones sentía como si alguien viniera del pasillo haciendo ruido de tacones y se sentaba en mi cama. Yo trataba de no moverme para que no se percataran de que estaba despierta mientras lloraba en silencio. En ese entonces tenía 8 años. En ocasiones se escuchaba que alguien escribía con una máquina de escribir. Se escuchaba muy clarito ese sonido, y a los que les tocó sabrán a qué ruido de máquina de escribir me refiero. En una ocasión llegó una mujer a trabajar como cocinera, y en plena madrugada, siempre a la misma hora, a las 3 de la madrugada, esta mujer se empezó a portar como la que sale en El Exorcista. Hablaba en un idioma que no entendíamos, sacaba espuma por la boca y se doblaba de manera extraña, al grado de querer lastimarnos a todas las niñas que dormíamos en ese dormitorio. También al lado de la cocina, muchos llegábamos a ver al Catrín y en algunos pasillos del internado. En una ocasión mi hermano, que dormía en el dormitorio de niños, en una madrugada al abrir la ventana de su dormitorio, vio a la llamada mujer de blanco. Ella venía bajando unas escaleras largas que llevaban a otro corredor. Casi se infarta y desde aquel entonces sufre problemas del corazón. También entre nosotros estaba un niño, era el menor de todos. Él cada mañana amanecía al lado del cerro, hasta que en una ocasión vieron que la mujer de blanco lo sacaba del dormitorio y su madre decidió sacarlo de ahí. Pobre niño, creo que hoy en día, si aún existe, tiene grandes traumas. Ese internado estaba a las orillas de muchos cerros. Se pueden imaginar cuánto se ve en esos lugares. Hoy en día ese lugar quedó en el abandono. Yo estuve ahí del 2000 al 2005. Niños fueron molestados por unos trolls de Canadá. Cuando era niño, mi padrastro cada vez que venía de su país, Canadá, a mis hermanos y a mí nos traía juguetes. En una de tantas ocasiones nos trajo unos trolls parecidos a los que compraban en bazares. Obviamente venían con energías de alguien más o cargados de vibras no sé de quién. Total, su intención era hacernos felices. Una noche claramente sentí como si algo pequeño pisara mis piernas para después subir a mi espalda. Yo estaba tapada de pies a cabeza y escuchaba voces pequeñas, pero no en español. Era un dialecto extraño parecido al inglés. Sabía que eran los trolls porque amanecían donde yo no los dejaba. En eso los puse en una caja y los metí al closet, pero una noche me despertó el sonido de las puertas del closet. Sabía que eran ellos, así que rápidamente me tapé de pies a cabeza. Salieron del closet y escuchaba sus voces raras. En eso escuché cómo trataban de abrir la puerta de mi habitación para salir, quizás a la sala, no lo sé. Escuchaba que rayaban la pared así por horas hasta que me quedé dormida y ya no supe qué pasó. Al otro día temprano vi que habían hecho un hueco al lado de la chapa y la puerta de mi cuarto estaba abierta. Yo asustada le dije a mi madre, pero ella no me creía. En otra ocasión, mi hermana menor me dijo lo mismo, que pasaban por encima de ella. Ella sabía que eran ellos porque vio el cabello de uno. Tenía noches sin dormir bien, hasta que en una ocasión me fui a dormir a la habitación de mi mamá. Ya casi amanecía, cuando claramente escuché que abrieron la puerta de la habitación. Yo pensé, ya vienen para acá. Rápidamente me tapé de pies a cabeza y se metieron a la habitación de mi madre. Es importante mencionar que mi madre no cerraba totalmente la puerta, solo la emparejaba. Total entraron y no sé qué tanto le hacían a mi otro hermano el mayor, solo escuché que él se movía. No me animé a ver, después sentí que me jalaban la cobija de los pies. Esos seres eran muy fuertes para ser tan pequeños. Yo agarré la cobija muy fuerte y no pudieron destaparme. Al día siguiente, mi hermano me dijo que le habían pellizcado los dedos del pie.
Después de eso y a escondidas de mi madre, decidimos tirar a los trolls lejos de la casa. Mi hermano los metió en una bolsa y los fue a tirar en un río. Después de eso, gracias a Dios, ya nunca supimos de ellos. La casa de mis sueños era una morgue. Cuando llegué a vivir al pueblo de Chapala, Jalisco, estábamos felices mis hermanos, mi madre y yo. Mi madre rentó una casa bonita, por cierto, y en un buen punto de la ciudad. Todo parecía normal, hasta que en una ocasión me quedé dormida mientras veía una película. Desperté en la madrugada, ya todos dormían. Yo estaba en la sala, todo estaba oscuro, solo el reflejo de la luz del poste de la calle. En eso miré hacia la tele que estaba apagada y se reflejaba la luz del baño, que estaba a un lado de la sala. Vi una silueta pequeña que parecía un niño con una bata blanca. No me veía directo, estaba agachado. En eso subí corriendo a mi cuarto y en minutos se empezó a escuchar como si alguien corriera en círculos alrededor de la terraza que estaba cerca de mi cuarto. Parecía que corría de frente y después paraba y corría de reversa. En eso mi hermano asustado llegó a mi cuarto y al de mi hermana, así que mejor todos nos fuimos al cuarto de mi abuelita. Ella estaba solo por un corto tiempo, ya que mi madre trabajaba. Mi hermana y yo nos acostamos con ella y mi hermano se quedó en el suelo. En eso, moviéndose, nos dijo que sintió claramente que algo traspasó el piso y que unas manos largas lo jalaban hacia abajo, es decir, hacia la sala, que estaba en esa misma dirección. Se empezó a sentir mal, como mareado, y dijo que vio a una mujer con vestimenta blanca entre ojos cerrados. Después de eso ya no pude dormir. Todos escuchamos como si rezaran, parecía un novenario y todos teníamos la piel chinita. Así fueron varias ocasiones durante casi 2 años. Poco tiempo después nos dimos cuenta de que en la planta baja de la casa antes la usaban como funeraria. Después de eso entendí por qué se aparecían el niño, la mujer y los rezos. Una tarde yo me quedé sola en casa y en el comedor empecé a escuchar una voz que me decía: árbol de aguacate, ahí. Salí hacia el árbol y removí la tierra. Justo a unos cuantos centímetros de profundidad, no mucho, había una plasta de cemento con una fecha algo vieja, pero nunca supe qué era eso. Poco tiempo después, mejor nos salimos de esa casa. Estas calles tienen mucha historia. Mujer tiene el poder de predecir cuando va a temblar. Mi mamá, desde que yo era muy pequeña, recuerdo que ha tenido un don para ver cosas y predecirlas. Se dedicó durante mucho tiempo al ámbito esotérico, lectura de cartas limpias e incluso en el ámbito religioso también era muy creyente de los arcángeles. Debido a ciertas situaciones que tuve con ella, yo dejé de creer un poco en ello. Sin embargo, mi madre sabía cuando iba a temblar. Segundos antes de que sonara la alarma sísmica, ella ya lo sabía. Una anécdota que me gusta mucho contar es que en una ocasión una señora la fue a buscar para que encontrara a su esposo. El señor andaba en malos pasos y ya tenía tiempo sin aparecer. Mi madre le leyó las cartas y en su lectura salió que dentro de poco lo encontrarían. Pasó un mes de eso y mi madre soñó con el señor en un barranco a mitad de la carretera. 2 días después encontraron la cabeza del señor en medio de una carretera en un barranco. Incluso ella mencionaba que podía tener relaciones espirituales, ya saben de qué tipo. Era muy buena haciendo su trabajo. Sin embargo, hace 4 años falleció mi abuelo, situación que la hizo entrar en un brote psicótico, haciéndola más agresiva de lo usual, ya que antes tendía a ser agresiva. Actualmente de repente habla sola o comienza a maldecir a la gente al azar. Sin embargo, al momento de analizar las cosas con mi psiquiatra, llegamos a la conclusión de que mi madre no tiene nada psiquiátrico, ya que en el momento de hacer una evaluación psiquiátrica todo salió en orden. No tengo idea de qué está pasando con mi madre, pero como ella solía hablar con personas que ya fallecieron o con seres de otros planos, tengo la teoría de que se quedó por ahí. Cabe mencionar que anteriormente yo era muy negativa ante este tipo de cosas, pero si no se trata de algo psiquiátrico o psicológico, ¿qué puede ser? No dejes solos a tus hijos salir solos en Halloween a pedir dulces. Por allá de mediados de los 80, en un pueblo normal medio polvoriento y sin mucho qué hacer, había una plaza en el centro y algunas calles que por ahí de las 7 de la noche lucían vacías. En días como las vísperas del Día de Muertos, los niños comenzaban con la idea de salir a pedir la famosa calaverita para conseguir algunos pesos que serían gastados en cohetes y algunos en dulces como picalimón, bolsitas de papel con chocolate en polvo, algún mazapán, monedas y cigarros de chocolate.
Los disfraces eran sencillos, una sábana con agujeros a la altura de los ojos, alguna máscara de hule o simplemente unos colmillos de plástico que vendían en las tienditas de abarrotes. En ese año ya por los portales se veían niños buscando a alguna persona para pedirle monedas, y el olor de la vela quemando la calabaza inundaba las calles. Muchos niños iban solos y algunos estaban acompañados por sus hermanos mayores o sus padres. Un grupito de ellos, que llegaba al jardín del pueblo por uno de los callejones, vieron a otro niño que caminaba solo. Iba vestido con ropa como de costal de hilo, descalzo y con el cabello alborotado y despeinado. No lo reconocieron, por lo que lo alcanzaron para ver de quién se trataba y saber si era alguien de su misma calle. Cuando se acercaban a él, parecía irse alejando, y por más que corrían, no lo alcanzaban. Las calles estaban mal iluminadas y solo veían su silueta contrastada por la luz de su calaverita que iluminaba frente a él. Al llegar a la esquina de la calle principal, el misterioso niño volteó ligeramente a verlos antes de dar la vuelta. Los chamacos que lo seguían se paralizaron de miedo porque alcanzaron a ver cómo le brillaban los ojos. Se detuvieron en seco, pero trataron de calmarse a sí mismos, diciendo que tal vez lo que vieron eran los ojos de la calavera brillando con la vela que llevaba adentro, la cual por cierto olía a podrido. Al dar la vuelta en la calle principal, vieron a más niños y se tranquilizaron un poco, así que con mucha felicidad comenzaron a pedir monedas. Al llegar a los portales, vieron al niño con ropas de costal caminando entre la gente, pero todos parecían reaccionar con miedo ante él. Ellos estaban a unos 50 metros de donde el niño estaba, cuando comenzaron a escuchar gritos de terror. La gente y los demás niños gritaban y corrían despavoridos en todas direcciones, dejando tiradas sus calabazas y sus monedas. Ellos hicieron lo mismo, y uno de ellos, al que le decían el Tiliches, se tropezó al salir huyendo. Al levantarse, volteó hacia donde estaba el niño con ropas de costal, y éste también volteó a verlo. Ahí pudo ver cómo le brillaban los ojos con un color amarillo intenso. Pegó una carcajada burlona y se fue corriendo. Solo se escuchaban gritos de gente asustada y todo quedó oliendo a fruta podrida. Tengo el don de predecir la muerte. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Me gusta mucho tu contenido, pues con algunas historias me siento muy identificada. Resulta que he soñado cosas antes de que sucedan. Ya me ha pasado varias veces, desde conocer a mi propia hija antes de embarazarme, hasta en una ocasión en que la soñé con una tía que vivía al lado de mi casa. Ella había estado enferma, pero no de gravedad. Un día me desperté diciéndole a mi esposo: «Despierta, que te necesitan». Él me preguntó: «¿Quién? ¿Yo?». Le respondí: «Sí, te hablan allá afuera». Es importante mencionar que él trabaja como taxista. En eso se asomó a la calle, pero no había nadie. Yo en mi sueño vi que sacaban a mi tía entre todos sus hijos y venían a tocarle a mi esposo para que la llevara al hospital, pues se había puesto mal. Total que se regresó a acostar a la cama y a los pocos minutos vinieron a tocarle, así tal cual, para que la llevaran al hospital porque estaba muy mal. Pasó esto y él la llevó, la internaron y se quedó ahí unos días. Yo le dije a mi madre: «Oye, ve a ver a mi tía, porque creo que se quiere despedir». Mi madre fue, estuvo un rato con ella y después se regresó a su casa, pues mi tía seguía con vida. Pero esa misma noche soñé que estaban poniendo una lona azul grande con varias sillas, adentro en un cuarto que tenían vacío. Había varias veladoras con un ataúd abierto. No quise acercarme, pero supe que era ella. A la mañana siguiente llamaron para avisar que ella había fallecido durante la noche, y en su casa empezaron con los preparativos, tal cual como yo lo había soñado, excepto por la lona. La lona era amarilla. Al estirarla la rompieron y tuvieron que alquilar una que era azul, y así como esta tengo muchas historias. Conozco gente que dice querer prepararme porque soy especial, pero en realidad me da miedo. Estudiantes vivieron experiencia aterradora en la morgue. Cuando estudiaba odontología, una de las materias consistía en ir a la morgue para practicar la sutura. Mi amigo y yo éramos los únicos de la clase en ese momento, y yo pensaba: con que no me toque sacar a un niño, todo estará bien. Sacamos el primer cuerpo que teníamos al alcance, y después de hacer nuestras prácticas, lo subimos de nuevo a la camilla. En ese instante, mi amigo comenzó a reírse nerviosamente. Yo no entendía por qué. Colocamos el cuerpo en la camilla, ya que pesaba bastante. Mi amigo no podía mover las manos para señalar, pero señalaba con la cabeza, mientras reía de nervios y miedo.
Al dirigir mi vista hacia donde señalaba, noté que la puerta del refrigerador se abría, ya sin el seguro que yo mismo había puesto. Al abrirse la puerta por completo, una de las camillas con un cuerpo se deslizó hacia afuera con violencia. En ese momento nos apuramos y subimos el cuerpo a la camilla. Sin pensarlo, me apresuré a empujarla. Moví otra camilla que se había salido, mientras le gritaba a mi amigo que cerrara la puerta. Él cerró y salimos corriendo. En el siguiente turno, nos tocó ver cómo dos compañeras salieron corriendo y gritando de terror, porque al abrir la puerta, ambas camillas se movieron del lugar y les aventaron la puerta. Una aplicación de celular nos hizo vivir una experiencia paranormal. La aplicación de Randonáutica es básicamente una aplicación en la cual recibes unas coordenadas aleatorias en un radio de tu ubicación, con la idea de que vayas a explorar y vivas alguna situación extraña o paranormal. Cuando estaba de moda, la descargué por aburrimiento con un amigo, y como aquí donde vivo hay muchos cerros cerca, nos mandó a una ubicación hasta el otro lado del cerro. Nos fuimos caminando, íbamos platicando y todo estuvo tranquilo a pesar de la oscuridad. Al llegar a la ubicación, solo era sobre el camino hacia una casa que parecía abandonada. No nos metimos ni nada, solo buscamos justo donde nos dio la ubicación, pero no había nada. Unos minutos después, notamos que había un señor y un perro bastante grande. Solo distinguimos las siluetas dentro de la casa. Pensamos que era quien cuidaba aquel lugar y nos fuimos porque nos dio un poco de desconfianza. La semana siguiente, preguntando, nos enteramos de que el dueño había fallecido ahí hacía mucho tiempo. Solo vivía con su perro, pero cuando falleció, la casa quedó totalmente abandonada, ya que no tenía familia. Predije la muerte de mi amigo. Hace algunos años tuve una pesadilla. Vi que esperaba mi transporte rumbo a la ciudad. Era de noche y de pronto vi que venía una procesión encabezada por una mujer alta y delgada. Vestía de blanco con un velo sobre su cabeza, seguida por muchas mujeres vestidas de negro con velos sobre sus cabezas. Pasaron frente a mí y continuaron su camino. Algunos días después de ese sueño, un conocido mío manejando su camioneta imprudentemente atropelló a 7 personas que fallecieron al instante. Fue terrible, toda mi ranchería se conmovió. El accidente tuvo lugar en el mismo lugar donde yo había visto en mis sueños la procesión. Días después, en el mismo lugar del accidente real, ocurrió otro accidente en el que un amigo mío que iba en su camioneta chocó contra una barda. Tanto él como su acompañante, una mujer, fallecieron. Fue tan trágico que ayudé a recoger la masa encefálica de mi amigo. Posteriormente, unos jovencitos que iban en un bochito en el mismo lugar de los accidentes anteriores chocaron contra la barda. Eran 4 y todos fallecieron. Fue algo terrible y esos muchachitos eran mis amigos. La verdad, aún no puedo creer cómo un sueño de esa naturaleza se convirtió en realidad, ya que al funeral acudió mucha gente vestida de blanco y negro, y la señora que rezaba encabezó los funerales y también iba vestida de blanco con un velo negro. Fui testigo de cómo un recién fallecido se fue al infierno. Yo trabajaba en urgencias en un hospital rural y estaba encargada de la sala de choque. Una vez llegó un chico que era conocido en ese pueblo por andar en malos pasos. Se accidentó en su motocicleta y llegó completamente inconsciente. No respondía a estímulos prácticamente de ningún tipo, por lo que íbamos a intubarlo. Justo antes de proceder con la intubación, tuvo un momento de lucidez y despertó gritando: «¡Ayuda! ¡Me lleva el diablo! ¡Me lleva! ¡Me quemo! ¡Mis pies se queman! ¡Apaguen el fuego!», mientras comenzó a patalear aterrado. Acto seguido, cayó nuevamente inconsciente y antes de poder proceder a intubarlo falleció. No sé qué vio o qué sintió segundos antes de morir, pero es algo que hasta la fecha me pone los pelos de punta. Militares perdían su fuerza ante estos seres. Aproximadamente en el 2013 o 2014, en el sur de Coahuila durante la época del dominio de los Zetas, recuerdo que pasamos por un ranchito llamado El Danubio. En ese lugar había una escuela que los soldados habían convertido en su campamento. Los mismos soldados nos comentaron en el punto de control que por las noches se escuchaban lamentos y sollozos de muchas personas. También nos contaron que alrededor de las 3 de la madrugada veían pasar a personas sin rostro caminando, como si fuera una procesión del Vía Crucis. Nos decían que los soldados se agachaban para no ser vistos, ya que quienes veían a esas personas caían al piso sin fuerzas y con fiebre durante días, hasta que eran llevados de regreso a sus hogares.
Nosotros le dimos una bolsa de pan, tunas y una navaja que le gustó a uno de ellos que le cedí con gusto. La gente del lugar nos confirmó muchas de esas historias, incluyendo la aparición de bolas de fuego que volaban a gran velocidad en el monte. De esta manera es como puedo ver a los difuntos. Desde que era niña, siempre he sido susceptible a lo paranormal. Tenía sueños con almas y a veces me pasaba que veía cosas en casa. Incluso tenía amigos imaginarios que en realidad eran algo así como fantasmas. Pero nunca imaginé que al mudarme cerca de un panteón, aquella experiencia se pondría peor, hasta el punto de sentirme tan mal emocionalmente que a veces ya no quería ni levantarme de la cama. Todo comenzó cuando me cambié de casa. Yo era estudiante y trabajaba, por lo que buscaba un lugar tranquilo en el que de verdad pudiera descansar al llegar a casa, y encontré un edificio que rentaba departamentos pequeños. Solo eran 2 cuartos, uno donde era la cocina, comedor y sala, el baño y la recámara, y bueno, en efecto el ruido era muy poco. La primera noche en el nuevo lugar, el sueño me llegó rápidamente porque estaba muy cansada y me dormí tan profundamente que empecé a soñar. En mi sueño, caminaba por las veredas del panteón, bajo una luz de luna que en el plano terrenal no existe. A mi alrededor había una multitud de personas pálidas que se movían sin rumbo. Susurros que apenas se entendían me rodeaban mientras yo caminaba sin pausa. Al despertar, deseé olvidar las imágenes, pero fue tan vívido mi sueño que me costó un poco. Con la curiosidad, pero un poco asustada, le conté a mi amiga sobre los sueños, sabiendo de mi don con lo sobrenatural. Me sugirió seriamente que quizás eran las almas que me pedían ayuda en mis sueños. Al principio dudé un poco, pero me pregunté, ¿cómo puedes ayudar a las almas? En la escuela salió el tema con otros compañeros, y uno me dijo que si quería hacer algo por las almas, que hiciera oración por ellos. Y otro me contó que una vez un familiar en un panteón limpió la tumba que estaba a un lado de la que ellos iban a visitar, y que en el camino a la salida, una mujer se acercó y le dio las gracias. Ellos, al voltear para ver quién era, ya no había nadie, y concluyeron que había sido la persona de la tumba que habían limpiado. Hice oración durante algunos días, pero la verdad es que no sentía que funcionara, por lo que me fui por la otra opción y me puse a buscar panteones que me quedaran en mi zona o de paso en mis traslados del día a día. Cuando lo busqué en internet, no tenía idea de que estaba tan cerca. De hecho, se me hizo bastante extraño porque nadie me lo había mencionado. Quedaba a 2 cuadras hacia atrás del edificio donde vivía. La entrada del panteón sin guardias que vigilaran se me hizo como, bueno, no hay nadie que me diga que no, así que me metí. Sentí un poco de miedo al cruzar la entrada. Caminé como en mis sueños, esta vez en pleno día, sin las sombras raras que había presenciado ahí. Una tumba en particular captó mi atención. Estaba cubierta de polvo y hojas secas, bastante descuidada en comparación con las demás. Sin saber realmente por qué, me arrodillé y empecé a limpiarla con mucha confianza, y al terminar me retiré. Durante varios días los sueños persistieron. Cada vez la misma escena se reproducía, yo caminando entre un montón de rostros que me parecían familiares. No podía recordar sus facciones, pero sentía cierta cercanía con ellos. Mis sueños eran tan intensos que sentía que no descansaba, por lo que en las mañanas me costaba mucho despertar. Pasé algunos días en cama, no me podía levantar. Era tanto mi cansancio que apenas podía abrir los ojos. Así que un día decidí volver al panteón, seguía limpiando tumbas al azar y misteriosamente la cantidad de gente en mis sueños comenzaba a reducirse. Me convencí de que lo que hacía tenía un impacto positivo. Un raro sentido de propósito me dominaba, pues pensaba que estaba ayudando a las almas perdidas. La limpieza del panteón se convirtió en un hábito de casi todos los días. Un día, mientras limpiaba a profundidad una lápida cubierta de plantas, un guardia del panteón que nunca antes había visto se acercó. Frunciendo el ceño me preguntó que por qué frecuentaba tanto el lugar, y con una explicable honestidad le conté mi extraña historia. El guardia, en lugar de tomarme por loca, asintió con mucha seriedad. Me explicó con voz baja que en ocasiones se decía que los vivos y los muertos se encontraban por razones incomprensibles, pero que mi tarea nunca acabaría, ya que posiblemente siempre habría almas buscando de mi ayuda. Lo que me recomendó fue renunciar, que debía decirles que ya no podía ayudarles y que debía dejar de hacerlo, porque si no la situación se me saldría de las manos. Aunque no estaba muy segura,
Esa misma noche decidí intentarlo. Antes de dormir, aún dudando, hablé en voz alta en dirección a la ventana abierta de mi habitación. Les dije que ya no podía seguir ayudándoles y que debían encontrar la paz de otro modo. Me sentí muy rara al decirlo. No acostumbraba a hablarle a la nada de esa forma. Al cerrar los ojos, un cansancio extraño se apoderó de mí. Durante toda la noche dormí con calma, sin imágenes de almas invadiendo mi descanso. Toda la tranquilidad continuaba, pero las sombras no se desvanecieron enseguida. Durante algunos días siguieron apareciendo en casa. Parecía que en las esquinas quedaba un poco de oscuridad. Aún escuchaba ligeras voces como susurros, pero no entendía nada de lo que decían. Finalmente, esos espectros también empezaron a desvanecerse. De hecho, continué diciendo durante las noches justo antes de dormir que yo ya no podía ayudarles. Lo que experimenté quedó grabado en mi mente durante mucho tiempo. Hay puertas que es mejor no abrir. Podía vivir sabiendo que había hecho mi parte, pero también aceptando que no debería tomarme las cosas tan a la ligera cuando se trata de cosas de planos que no entiendo. Con el paso del tiempo volví a estar bien. Dejé de lado mi don sobrenatural, porque para empezar, no tengo cómo guiarme para poder desarrollarlo como debe de ser, y no quiero terminar en algo que no puedo controlar. Una vez salió el tema en la familia, ya que este don es una herencia. Una tía que vive lejos trabaja con esas almas para ayudar a los vivos, algo así como bruja blanca, aunque no le decimos bruja como tal, y mi madre me dijo que podría irme con ella para desarrollar mi don, pero yo no acepté. Actualmente cuando veo a algún alma, hago oración y pido por esas almas, no sin antes decirles que solo haré una oración y que no me busquen más. Un hombre se convirtió en murciélago y entró a mi habitación. Hola Pepe, he escuchado muchas de tus historias y me sorprendió mucho todo lo que narras sobre los nahuales. En mi país no se habla de nada parecido, pero creo que tuve un encuentro con Drácula o un nahual. La verdad es que no logro explicármelo. Una madrugada me encontraba en un apartamento donde me pagaban por cuidar a dos niñas en la ciudad de Las Tunas, Cuba. Yo dejaba las persianas abiertas porque entraba claridad y así mi pequeña hija se quedaba dormida, ya que le temía a la oscuridad. No sé bien la hora, pero se coló un murciélago, cosa que no era extraña, ya que abundaban muchos en ese edificio. El caso es que al entrar hizo un ligero ruido y me desperté. Cogí una toalla y traté de ahuyentarlo para que saliera, y mientras más lo intentaba, más revoloteaba en mi rostro. Literalmente me invadió el pánico y comencé a gritar hasta que se fue hacia la parte de abajo de mi cama. Entonces encendí la luz y me quedé dormida. Sé que cuando desperté todavía era de madrugada. La luz no estaba prendida y miré hacia mi pequeña que dormía junto a mí. Para mi sorpresa, en el mismo lugar donde ella estaba acostada, yo veía algo raro. Era pequeño de estatura, con una cabeza grande, pies pequeños y muy delgado. Cerré mis ojos y los volví a abrir, como para tratar de enfocar la vista, y aquella silueta seguía ahí. No sé a ciencia cierta cuánto tiempo estuve así. Luego vino un sueño casi obligado, porque no creo que con esa tensión yo pudiera estar en condiciones de dormirme. A aquel personaje le podía ver la nariz y la boca, pero no tenía ojos. Cuando amaneció, hice todo como de costumbre y me dispuse a llevar a una de las niñas que cuidaba a la escuela. De pronto, mi hija comenzó a señalar insistentemente hacia el sofá, mientras gritaba y lloraba desconsoladamente. En ese momento yo estaba en la cocina, así que salí en dirección a donde estaba. Pensé que estaba peleando con una de las niñas y esperaba una queja. Cuando llegué a donde se encontraban, mi niña me comenzó a decir que mirara hacia el sofá y que ahí estaba un pequeño hombrecito. Me dijo textualmente que era muy feo y que no tenía ojos. Al escuchar eso me quedé helada. Salimos del departamento y decidimos regresar hasta que estuviera el padre de las niñas. Cuando íbamos caminando de regreso rumbo a la casa, en el camino un señor que barría las calles me saludó y me dijo entre risas: «Anoche entré a tu cuarto». Me describió todo lo que había ahí. No sé cómo hizo eso, pues yo jamás lo había visto. Después de eso, el hombre se fue caminando y jamás lo volví a ver. El diablo le entregó unas monedas de oro. Hola Pepe, escuchando tus historias, recordé una historia que me contó mi padre, y es algo que le sucedió a un amigo de él. Cuenta que este señor diario bajaba de la comunidad al pueblo para ir a trabajar.
Una mañana entre las 5 y las 6 de la mañana, se topó con un señor vestido de campesino, sentado bajo un árbol. Este extraño hombre le dio el saludo y le preguntó para dónde iba. Él le contestó que al pueblo para trabajar. Entonces el campesino le dijo: «Veo que pasas todos los días a la misma hora y regresas muy tarde a tu casa. Ven, te voy a dar un regalo, pero no tengas miedo, yo quiero ayudarte. No te voy a pedir nada a cambio, solo te voy a pedir un favor». Después de entre sus ropas sacó una bolsa y continuó diciendo: «Te voy a entregar esta bolsa, pero no la abras inmediatamente y sigue tu camino sin voltear atrás. Por nada del mundo voltees, escuches lo que escuches, tú sigue tu camino». El señor aceptó, tomó esa bolsita y comenzó a caminar. A unos 100 metros empezó a escuchar voces, risas y un ruido entre los matorrales. La curiosidad y el miedo le comenzaron a ganar y quería voltear a ver, pero lo que hizo fue mirar qué había en la bolsita. De pronto se dio cuenta de que eran monedas de oro y sintió tanto miedo que volteó hacia atrás. En ese momento pudo ver cómo dos mujeres venían corriendo hacia él, lo que le asustó aún más, así que empezó a correr y a gritar pidiendo ayuda. Dice que la segunda vez que volteó a ver, ya eran unos seres deformes horribles. Del susto y al no saber qué hacer, cayó por un barranco, rodó y cuando pudo se levantó gritando pidiendo ayuda. Cruzó un arroyo y escuchaba cómo se le iban acercando. Soltó la bolsa con monedas y logró llegar a una casa cercana donde pidió ayuda. Para su fortuna, lo dejaron entrar, contó lo que le sucedió y le dijeron que eso que había visto era el diablo. Una bruja le causó un trauma a mi hijo. Hola Pepe, es un gusto saludarte. Quiero contarte una historia. No sé si sea de terror, pero es algo que no me logro explicar. Sucedió cuando mi hijo acababa de nacer. Tenía aproximadamente un mes de nacido. En esa ocasión, estaba con mi hermana en mi cuarto y de repente se escuchó un ruido, como si alguien se hubiera caído en el techo y estuvieran tronando las láminas, mientras llovía y los relámpagos iluminaban el cielo. En ese entonces, escuchábamos mucho un programa de radio llamado La Mano Peluda y nos gustaba bastante. Mi hermana tendría unos 11 años y yo, que ya estaba más grande, tendría unos 16. Ese día nos dio mucho sueño, así que le dije a mi hermana que nos durmiéramos. Apagamos la radio y de repente comenzamos a percibir un olor a azufre. En ese tiempo decían que había brujas, pero sinceramente no lo creíamos. La puerta de nuestra habitación era de madera y la atrancábamos por dentro con un palo. Dormimos con el niño en medio de las dos. Ese día nos quedamos profundamente dormidas, pero en la madrugada me desperté porque entre sueños escuchaba ladrar a los perros y había mucho ruido. Se sentía un ambiente muy extraño y aterrador. De repente me di cuenta de que mi bebé no estaba en el cuarto. Pensé que mi mamá se lo había llevado a la planta baja, pero la puerta estaba cerrada, como la había trancado por adentro. No había manera de que el niño no estuviera ahí. Intenté despertar a mi hermana, pero no podía. Cuando finalmente se despertó, me preguntó que qué pasaba. Yo le dije: «Oye, el niño no está». Ella me respondió: «¿Cómo que el niño no está?». Le expliqué que la puerta estaba cerrada y que no era posible que se lo hubieran llevado. Entonces empezamos a buscar por todos lados y gracias a Dios lo pudimos encontrar, pero estaba envuelto en un cobertor grueso debajo de la cama. La duda que teníamos es cómo lo levantaron, nunca lo supimos. Cuando abrí el cobertor, vi que mi hijo estaba morado y sus cachetes estaban un poquito rojos. También estaba inconsciente y parecía que no quería volver en sí. Luego, escuchamos a los perros ladrar otra vez. Mi hermana, que en ese tiempo siempre llevaba consigo la Magnífica, empezó a leerla, pero no podía porque se trababa cada 2 o 3 partes. Los ladridos de los perros se hicieron más intensos y al día siguiente nos enteramos de que a un bebé en la calle donde vivíamos se lo había llevado una bruja y lo encontraron morado porque lo había chupado. Yo nunca creí en las brujas, pero después de lo que pasó con mi niño, ahora sí creo. Curiosamente, mi hijo ahora tiene 20 años y me pregunta: «Mamá, ¿me puedes contar por qué de pequeño me daba miedo cuando llovía?». Le conté la historia y él me dijo: «Pues con razón siempre le tenía miedo a la lluvia». Jugó con un duende cuando era niño. Hola Pepe, quiero contarte la historia que le sucedió a mi primo hace algunos meses. Él vive cerca de un arroyo y sus padres tienen una panadería en la que trabajan, por lo que lo dejan solo en casa.
En esa ocasión, como comúnmente, estaba solo porque sus padres estaban trabajando. Dice que empezó a jugar y de la nada llegó un niño que le ofreció jugar con él, a lo que mi primo, siendo pequeño, respondió que sí. Estuvieron jugando un buen rato hasta que llegaron mis tíos, quienes le hablaron. Él le dijo a su amiguito que lo acompañara, a lo cual el niño le respondió que no. Cuando mi tía vio que el niño no iba, decidió ir a buscarlo. Cuando el amiguito del niño vio que mi tía se acercaba, se retiró corriendo y desapareció en el arroyo. Nos cuenta mi primo que el amigo con el que estaba jugando solo portaba un calzoncillo y un sombrero puntiagudo de color azul y que era muy pequeño. En mi familia tenemos la teoría de que fue un duende o el alma de uno de sus hermanos, ya que su padre tiempo antes tuvo otra esposa con la cual tuvo 4 hijos, de los cuales 2 fallecieron al nacer. El padre decidió cremarlos y guardó sus cenizas en su casa, por lo cual también creemos que podría ser el alma de alguno de esos niños.